La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, estamos con una autoridad de la Universidad de Buenos Aires. Esto habla de nosotros, más que nada de nuestra capacidad de convocar gente poderosa, ¿sí? Estamos con Gustavo Najmías, un origen confuso, sefardí. ¿Sí? Sefardí, sí. Pero bueno, acá lo tenemos, hemos logrado... ¿le puede soltar un poco el suncho, Balbo? Está paviando ahí con... enganché paviando, mandando mensajitos, ¿no? Espero que sea tucio. Estoy en producción. Atubio. Plena producción. Está en producción, bueno. Es el secretario académico de Sociales, es sociólogo. Nos interesan los sociólogos, es gente rara mayormente, y vamos a presentarlo de una manera extraña, ¿sí? Vamos vamos con un señor que hizo algo en la Argentina. Me critican, me insultan, me difaman, hablan y me imputan calificativos. Los más complacientes, ególatra, vanidoso. Los más excedidos, asesino. No me arrepiento de nada. La historia me avala y la providencia me protege. Nadie puede negar que empeñé mi vida por esta patria, que luché sin respiro por esta nación. Ladren, no van a amedrentarme. Soy un eclipse en el pensamiento nacional. Soy el paso obligado para comprender la Argentina. Mi nombre es Faustino Valentín, pero los libros, las aulas y mis enemigos me recordarán como Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, esta es la única grabación que se ha conseguido de Sarmiento. No, es inédita. Bueno, Sarmiento es un personaje polémico de la Argentina. Pero vamos, vos tenés un libro que se llama El Inmortal. Exactamente. Vamos a hablar del libro. Y está en la línea ese libro de las primeras personas, porque creo que está escrito en primera persona. Por supuesto, espero que nos hayas traído 2 o 3 ejemplares acá para dejarnos, porque yo no llegué a leerlo cuando Guede cayó en cama y me dijo que él había leído el libro, entonces ahora me dejó solo con la entrevista, y yo normalmente cuando entrevisto leí el libro antes. No es el caso. Igual recomiendo 2 libros en esta línea de la primera persona. Uno es La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que es la vida de Castelli, que lo llamaban la voz de la revolución, y murió de cáncer de lengua, con lo cual es una verdadera tragedia para un tipo que había sido el vocero, el argumentador, el jacobino de la Revolución de Mayo. Andrés Rivera hizo una primera persona, es un libro que lo recomiendo, La Revolución es un sueño eterno. El segundo libro, que mucha gente, pero me parece brillante, que es Monteagudo, Anatomía de una Revolución, que es de Marcos Rosenweig. En realidad es un médico forense, legista, que hace los estudios de Monteagudo cuando traen los restos de Monteagudo de Lima, donde es asesinado, y se establece un diálogo entre el médico forense y los huesos de Monteagudo, y se contestan mutuamente, ¿no? Interesante, donde Monteagudo ahí cuenta su compromiso con la revolución también. Son 2 libros escritos en primera persona. Y déjame agregarte, si me permitís, alguno más. Por ejemplo, de Rivera podríamos agregar también, en este caso, de Farmer. El Farmer, que es sobre rosas. Sí. En este caso también, digamos, lo interesante de un libro que está escrito en primera persona, digamos, es como un yo que se antepone a todo, un fluir de la conciencia, llamémoslo, pongámoslo en esos términos. En ese fluir de la conciencia, bueno, en la idea ficcional, lo que a mí me interesaba básicamente era tratar de ver cómo se podía, como bien decías vos, un personaje polémico, de las características o de la magnitud de Sarmiento, poder arrinconarlo. En el caso de esta novela, El Inmortal, me pareció que ese lugar era el tiempo previo a su muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, va a morir a Paraguay, Sarmiento,
va a morir a la tierra que murió su hijo, Dominguito, va a morir a una tierra que fue, él tuvo declaraciones sumamente virulentas con los paraguayos, con los italianos, con los judíos, pero en esa tierra termina cogiéndolo previo a morir. Y entonces Sarmiento va a ajustar cuentas. Ese sería, en definitiva, ajustas cuentas con su historia y con los personajes que hicieron a su historia. Hay fotografías del cuerpo de Sarmiento realmente llamativas. Se usaban las máscaras en esa época y las fotos del cadáver sentado, como si estuviera reposando. Está sentado en un atril, en un pupitre. Es la silla mecánica que él tenía, es la silla que él utilizaba, se estiraba, como bien vos decís, en esos años, digamos, sacar la foto, pero lo interesante era que la foto salía post-mortem. O sea, Sarmiento ya estaba muerto, claro, y lo trasladan de su cama a esa silla mecánica para hacerle la fotografía. Para hacer esa fotografía, o sea, era costumbre. Era la costumbre de época, ¿no es cierto? Era costumbre de época. Entonces, digamos, la idea básicamente del texto es cómo sería un fluir de la conciencia en función de no existir exterioridad. Son los pensamientos de Sarmiento convocados a partir de los personajes con los que polemizó, Rosas, Alberdi, Quiroga, o José Hernández, o también, digamos, con las situaciones que tuvo que atravesar. Ahora, personaje controversial, si lo hay, es Sarmiento. Ahora, lo que no me parecía era generar una condena moral en relación a su forma y a lo que pueda decirse de él, sino ni política, ni nada que se le parezca. Por el contrario, tratar de tomar qué es lo que realmente me parecía significativo. Y eso me parece que fue que, por sobre todas las cosas, era un hacedor. Y es alguien que tenía, igual que todos los de la generación del 37, Alberdi, Mitre, Sarmiento, Sastre, todos ellos, digamos, de alguna manera venían a conformar, digamos, tenían una idea de generar un proyecto de nación, completar aquello que los padres de la patria, digamos, de 1810, habían iniciado con la espada, completarlo en términos de la cultura, del lenguaje, de la industria y demás. Vamos a volver a Sarmiento y a la generación del 37, mal llamada generación del 80, con la idea de este personaje inmortal, ¿no? Que debe mirar sobre el himno a Sarmiento, etcétera, etcétera. Pero antes tenemos un personaje casi tan importante como Sarmiento, que es Gustavo Nachmías. Queremos saber a qué escuela primaria fuiste. Estudié en... La escuela se llamaba Shlomo Ben Gavirol. ¿De dónde queda? Quedaba. Es una escuela que tenía castellano a la mañana, hebreo a la tarde. Era integral. Y ahí hice toda mi primaria en calle Gurruchaga 742. Secundario lo hicimos en el Hipólito Vieites. El famoso Hipólito. El famoso Hipólito Vieites de Gaona y Cuchacucha. Siempre pienso que por ahí Guede lo tenés cercano por el Vieites, más que nada. No, lo tengo cercano a Guede porque trabajé cuando se había ganado la FUBA y fui convocado para hacer toda la parte periodística y de medios. Ahí lo conocés. Y ahí lo conocí. Sí, bueno, no te podemos decir qué suerte que tuviste ni nada, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hay cosas que pasan en la vida, por ejemplo, trabajar con Guede. Le mandamos un saludo, creo que ya le mandamos 7, ¿no? Desde que empezó. Queríamos preguntarte, ¿cuándo en el secundario, en el Vieites, decidiste estudiar sociología? No rompió la idea directamente como sociología. Era plena época de dictadura militar. Estaba en Derecho en una época sociología. Claro, arranca ahí. Arranca en las catacumbas de la Facultad de Derecho. Sí, porque después era Derecho y Ciencias Sociales. Exactamente. Luego se trasladó a Ciudad Universitaria y luego a Marcelo T. Y ahora parte está Marcelo T. de Alvear, parte está en Constitución. Estamos tratando de... ¿Cómo se te ocurrió estudiar Derecho? Porque sos una persona grande. ¿Derecho? No, sociología. Sociología. Perdón. Sí, Derecho es un fallido. Entendía que empecé estudiando Administración de Empresas y Sociología, las dos a la vez.
yo salía del Vieites, bueno, y ese año me llaman para el servicio militar. Entro en el servicio militar y se desató la guerra de Malvinas. Y me tocó, digamos, trasladarme ni bien llegué, a Río Gallegos. Tuve asiento en Río Gallegos, 16 meses, y bueno, nos trasladaron a la costa. No estuve dentro de lo que se dice oficialmente del teatro de operaciones, pero soy de aquellos que no se los reconoce, se los llama movilizados, pero no se los reconoce aún como combatientes. Igual te la regalo, ¿no? Olvídate. Fue una de las cosas más fuertes que uno tiene que atravesar. Y cuando empezaste a estudiar sociología, ¿qué cosas te empezaron a llamar la atención? Y había una ebullición. Digo, nadie puede olvidar la época, al menos yo no puedo olvidar nunca la época y esa ebullición que había por la política. Digamos, era un momento sublime para mí de la política. Primavera de Praga. La verdad que, digamos, y algunas cosas se comprendía, otras no comprendía, digamos, las fui tomando nota mientras estaba en la facultad. Había un espacio de movilización, todavía no estaba el ingreso irrestricto. Ojo, había que dar el curso de ingreso, y cuando se gana, digamos, cuando se comienza la democracia... CBC, aparece el CBC. Después. Con la intervención de Delitzsch, la normalización de Delitzsch. Eso fue después. Claro. Eso fue después. Primero, nosotros ganamos la posibilidad de no ingresar con curso de ingreso, y eso, vamos, ya entrabas a una facultad que era todo un movimiento de gente, de expectativas, de pancartas, de apuntes, de conversación política, y a la vez de todo eso, digamos, había como un espacio de, llamémoslo de lucha, si se quiere así, pero que estaba acompañando la época, porque acompañaba la época de reivindicación de derechos y de la democracia, donde entrábamos nosotros y se ganó ese ingreso, se ganó ese ingreso irrestricto y entramos a la facultad. Realmente era una época, digamos, de un fervor maravilloso, ¿eh? Y eso... Sí, a mí me contaron, yo soy... Me imagino, y eso joven. Que yo no estaba dentro de las líneas del radicalismo. Digamos. ¿También estabas...? No, eso que yo no estaba dentro del radicalismo, yo estaba en la JUP. Digamos, y así todo. ¿Mantuviste tu identidad peronista a lo largo de estos años? Es raro un peronista escribiendo sobre Sarmiento. O qué bueno que un peronista pueda escribir sobre Sarmiento. Yo creo que podemos escribir... No sé, a ver, creo de alguna manera, digamos que es tan frágil el panteón de los próceres en Argentina. No solo en la Argentina, me parece el panteón de los próceres en el mundo. Digo, que viste, todos tienen claros oscuros, todos, salvo, qué sé yo, un San Martín, un Belgrano, digo, el resto vive con claros oscuros, digo, es Sarmiento, es Mitre, Roca, todos, digo, hay de alguna manera una reivindicación y hay un claro oscuro que también me gustaría mostrar en ese libro y espero que se haya logrado. Vamos a seguir con Gustavo Nachmías. Estamos hablando de la historia de un escritor, sociólogo, que ha escrito una novela en primera persona que se llama El Inmortal, que por supuesto espero que este ejemplar que esté acá, no creo que vuelva a manos del autor, como suele ocurrir cuando traen libros acá, salvo Omara, que es rápida también para... ¿Qué pasa? No ponga esa cara de que soy una desgraciada, que hoy es mi cumpleaños y me voy a llevar el libro. Yo le traje su regalito hoy. ¿No era así? No. Me equivoqué. Le traje su libro, ya tiene su regalo. Volvemos en un ratito, vamos a la música. Estamos con Gustavo Nachmías, todos los columnistas en Pipo Radio. En la que viene vamos a hablar un poquito de Sarmiento. Estamos con Gustavo Nachmías, sociólogo, secretario académico de la Facultad de Sociología, y estábamos hablando de Sarmiento y esa generación llamada del 37. Generación que coincido con la mirada que él tiene, habían diseñado un modelo de Argentina. Uno podría compartirlo o no, habría que ver, ponerlo en el contexto que era esa época, pero Alberdi, Mitre, Vélez Sarsfield, Sarmiento, Avellaneda y muchos más, Sastre, tenían una idea de qué Argentina querían. Sarmiento había estado en Estados Unidos, había convocado a las maestras americanas,
Por supuesto, con una distancia, lo que después fue el revisionismo histórico, la reivindicación del gauchaje y todo eso, él hace el Facundo, quizás hubiera sido premio Nobel de literatura, Sarmiento seguramente, si lo hubieran dejado, ¿no? Pero, hubiera existido. Imagínate, ¿quién puede empezar hoy? O sea, hay una frase de Ricardo Piglia en Respiración Artificial, sí. Dice, ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Digamos, no hay, digamos, ¿qué es lo que vuelve a un autor, al texto de un autor, un clásico? Esta para mí es la gran pregunta. El inicio del Facundo, que sugiero, lo habrán leído todos en un secundario, pero sugiero que se vuelva a leer. Digamos, un inicio de Facundo, civilización y barbarie. Empieza diciendo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que cubriendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos los problemas internos que acusan a tu noble pueblo. Es un inicio espectacular, digamos, es espectacular. No hay quien haya iniciado así el primer párrafo de un texto. ¿Por qué elegiste a Sarmiento? Sarmiento, hay algo que me interesa mucho de los personajes que tienen que ver con los personajes del siglo XIX. Porque hay una conjunción ahí, ¿no? Que, como diría el himno, de alguna manera conjugan la espada, la pluma y la palabra. Eso me parece sumamente interesante. Primero porque son personajes que, uno podría haber pensado en Mitre, podríamos haber pensado tal vez en cualquier otro personaje, pero de alguna manera pensar en Sarmiento, como bien dice su himno, la espada, la pluma y la palabra, me parecía que era interesante y era reivindicativo de esos personajes de esa generación. Por el otro lado, había un proyecto de país que está demasiado explicitado. Primero que tiene como un eje vertebral, que es la educación. Eso me parecía central. Después, por el otro lado, la idea del inmigrante, algo que hace típicamente a la Argentina. Y por el otro lado, la idea de la industria, algo que siempre es como una especie de intento fallido de la Argentina. Entonces, en ese esquema, pensar a alguien que en el siglo pasado pudo proponerse la idea de proyectarse, digamos, y de proyectar un país, me parecía interesante. Tan interesante que pensaba que la inmigración, digamos, iba a ser la que iba a provenir de Europa, y no provino de Europa. No fue el inmigrante europeo el que él quería. El que él vino de Europa, pero que él quería imitar e emular era el americano. Digamos, lo que él quería era que Argentina se asemejase a Norteamérica. Y esto también me parecía interesante para pensar, ¿no es cierto? Él decía que es un país totalmente loco, digamos, en su viaje por Norteamérica. No podía comprender los modos y las relaciones entre las personas. Y de hecho, de Norteamérica, él va a establecer un vínculo con Mrs. Horace Mann, con el padre de la educación, que era un emersoniano. Él va a traer esas famosas maestras de Boston que vos habías citado para armar la escuela normal, que va a instalarla en Paraná. Y de alguna manera, digamos, Estados Unidos es el país que él está mirando permanentemente, digamos, por lo moderno que es. De hecho, él quiere una modernidad en el país, quiere insertarlo de alguna manera. Por ejemplo, rieles por todo el país, el telégrafo, el Instituto Astronómico, educación, 800 escuelas funda él durante su propia gestión como presidente, porque fue todo: presidente, senador, gobernador, ministro, director de escuela, digamos, ocupa todos los cargos dentro del gobierno, y me parece que conjugando eso, digamos, lo polemista que era, alguien que escribe en los diarios, era polémico, alguien que es un hacedor y alguien que tiene un proyecto de país, me parece que había un personaje con una potencia, y aparte que tenía un carácter espantoso, y eso también me gustaba para ponerlo dentro del texto. ¿Te costó
encontrar, digamos, los instrumentos escritos o la opinión o lo que él haya escrito para armar esa idea que tenías. Porque cuando vos hablabas de Sarmiento, ese Sarmiento que tenía como... yo quiero que la gente pueda comprender que los Estados Unidos de hoy están inspirados en los Estados Unidos que vio Sarmiento, pero no tiene que ver con ese Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque los americanos, Jefferson sobre todo, que era un tipo bastante creativo, uh-huh, habían inventado la idea de un monarca electivo, que era la idea de presidente, porque en el mundo había emperadores, reyes, zares, pero no había presidentes. Entonces la idea central de un monarca electivo, ¿sí? No había 4+4 sin reelección, eso es una cosa moderna, el esfuerzo bélico que le aprueban los republicanos a Roosevelt en la guerra, le hacen hacer la enmienda que impide que haya reelección indefinida, porque no le podían ganar nunca a los demócratas. Entonces, ese Estados Unidos que ve de la independencia, pero sobre todo de 1850, previo a la guerra civil inclusive, era un país que estaba conquistando el oeste, un gran desierto, la pelea con las tribus y correr, sí. Y porque ahí, esto que estás diciendo, da lugar al tipo de sujeto que él estaba esperando. Él buscaba un pioneer, el pionero, el que venga a trabajar, pero a trabajar la tierra, el que venga a educarse y a trabajar y a constituirse como ciudadano. Por eso, digamos, de alguna manera, cuando uno empieza a leer, quizás con la virulencia que tienen ciertas frases de él en relación a los italianos, o mismo hacia los judíos y demás, no por comprender o aceptar, sino porque él está pensando otra cosa. Hay una serie, viste que cuando vas escribiendo vas a la biblioteca, agarras un libro, sacas uno de acá, otro de allá, empezás a leer, porque, digamos, nadie leyó, o muy pocos, mejor dicho, leyeron los 53 volúmenes que tiene Sarmiento. Yo no soy uno de ellos. Entonces, uno va buscando y va tratando de ir ordenándose, y de repente lo que empecé a darme cuenta es que primero quería el pioneer, quería ese pionero, ese colono que venga acá. Pero ¿qué era lo que estaba viendo? Que los que venían estaban constituyendo lo que él llama en un artículo una nación sin nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Los italianos venían y tenían sus mutuales, al igual que otras colectividades, tenían sus colegios con el propio idioma de origen del país de donde provenían, y él tenía miedo de que esto se constituya como un lugar de beneficio para aquellos que eran inmigrantes, pero que no tenían esa idea de identidad nacional, digamos, y constitución de ciudadanía que él aspiraba a que estuviese. Yo en el secundario me dieron el Facundo para leer. Uh-huh. Me dijeron, hay que leer esto y hay que comprenderlo al nivel de lo que lo entendía Sarmiento y el por qué lo escribe. Y yo leyéndolo pude determinar que si bien Sarmiento trajo a los maestros de Estados Unidos, tenía un tema que a cierto sector del país lo veía como una persona salvaje. Uh-huh. Y me chocó esto porque todo el mundo lo tiene como que Sarmiento es una persona que trajo educación a nuestro país y se lo llaman el inmortal. Varias cosas. Está bárbaro porque me da pie a poder comentar algunas cuestiones. Nos metió en un chaleco de fuerza. Sarmiento trae el concepto de civilización y barbarie. Con ese concepto de civilización y barbarie, digamos, no habla de cultura, habla de qué es la civilización y qué es lo bárbaro. O sea, hay una priori donde hay una definición sobre qué es cada una de esas cosas. Y eso está conectado a través de un nexo. Ese nexo es la I. Esa I que dice civilización y barbarie, o sea, da lugar a esa envoltura. Ahora bien, no hablo de cultura, porque uno podría haber dicho, esto forma parte de la cultura argentina, pero sin
preasignar qué era lo civilizado y qué es lo bárbaro. Ahora bien, Sarmiento, al decir civilización y barbarie, este término fue mutando, digamos, y podríamos decir, si armamos una genealogía caprichosa, si se quiere, que esa I fue mutando hacia una O. Y de alguna manera vas a ver que muchos dicen civilización o barbarie. Y también eso podríamos tomarlo en términos históricos y pensar, también de manera caprichosa y con todas las mediaciones que deberían hacerse, digamos, pueblo-oligarquía, por ejemplo, como aquellas cuestiones que son antagónicas de la Argentina. Sarmiento era implacable, era implacable. ¿Quién puede decir, dice una frase que seguramente vos recordarás también de tu lectura, el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión, el desierto la rodea por todas partes? Digamos, con esa frase fue un eclipse Sarmiento en el pensamiento argentino y en el pensamiento nacional. Fue chocando permanentemente con todos los autores del siglo XIX y autores del siglo XX. Digo, el mismo Jauretche considera de que esa frase, civilización y barbarie, digamos, es la madre de todas las onceras, digamos. Entonces digo, pero no, es como, si no se entiende que Sarmiento era un personaje, y esto yo difiero, ¿no? Por supuesto, si no se entiende que Sarmiento es un personaje que tenía un proyecto político, digamos, por eso necesita la inmigración, porque sabe de que no hay, digamos, hay mucha extensión y dice que haya inmigración, que haya industria, que haya educación. O sea, para la época compone un proyecto político, pero sumamente novedoso, tan novedoso, que uno puede agarrar y pensar en Argirópolis, por ejemplo. Es un texto que generalmente no se lee. Argirópolis sería, en su origen, para pensar, de vuelta, si queremos hacer una genealogía caprichosa, el Mercosur. Porque uno podría estar diciendo, bueno, es los Estados Unidos de América del Sur, que serían Uruguay, Paraguay y Argentina, con capital en Martín García. Esta era la locura que tenía él en la cabeza. No, bueno, pero lo que pasa que el problema que tenemos es que a mitad del siglo XX se acaban los proyectos estratégicos para la Argentina. Uh-huh. Tanto Sarmiento como el resto de la generación del 37, uh-huh, que estaban enojados entre ellos y a su vez competían y se peleaban con el sector, de Dorrego, que Lavalle fusila como gran general que fue, pero bruto políticamente, uh-huh, mata al jefe del Partido Federal y genera la primera gran grieta de la Argentina, ¿no? Sarmiento quizás Moreno y Saavedra antes, pero bueno. Sarmiento es un as moviéndose en la grieta. Un as, moviéndose en esa grieta. Él sabe, surfear, si se quiere, si se me permite esa expresión, la grieta, de esos años. Porque fíjate vos, esa generación del 37 eran acusados por los federales como unitarios y por los unitarios como si fuesen federales. Sí. Y todos ellos van a terminar en Montevideo, exiliados durante el gobierno de Rosas. Así que, es sumamente interesante, a mí me parece que, por ejemplo, uno toma, las polémicas que tenía con Alberdi. Cae Rosas, 1852. Y de repente se encuentra con una gran discusión. Son las cartas quillotanas y las 101. Cartas quillotanas escritas por Alberdi y las 101 por Sarmiento. Son dos grandes polemistas escribiendo. Son dos púgiles que van tirando golpes todo el tiempo. Ahora, interesante esto. Alberdi acusa a Sarmiento de ser un escritor de guerra. Dice, usted está escribiendo de la misma manera que escribía en la época que estaba Rosas. Y Rosas ya no está más, está Urquiza. Y Urquiza, si bien es federal, no era rosista, y usted lo está tratando del mismo modo. Alberdi venía de escribir el crimen de la guerra. Pero Alberdi lo que le va a decir es, usted hace prensa de guerra. Si uno quisiese hacer una genealogía caprichosa nuevamente, hace poco tiempo, y para polemizar y jugar un poco con la mesa, Julio Blanc, un periodista de Clarín, dijo, hicimos periodismo de guerra. Digo, qué interesante que una polémica así, de cómo se tiene que escribir en un medio para nosotros hoy, o prensa, tenga esa relevancia en pleno siglo XIX. Gustavo Nahmías,
¿Cuándo presentás el libro y dónde? Vamos a presentar el libro el 3 de octubre en el Ateneo Gran Espléndida a las 19 horas. ¿Sabemos quién está en la mesa? ¿Quién va a ser el homenaje académico de tu libro? No, me va a acompañar el editor. La verdad que estoy muy agradecido a la gente de la editorial Edasa. Buena editorial aparte. Sí, aparte sumamente generosos, Fernando Fagnani, Roxana Bavaro, que sería la jefa de prensa, y Fagnani el editor responsable, y él se ofreció para estar en la mesa y mantener una conversación. Así que los espero a todos y a tus oyentes, Pi, para que estén el jueves 3 de octubre en el Ateneo Gran Espléndido. ¿Se quedaron con más ganas de saber sobre San Mierto? Bueno, van y compran el libro de Nahmías. Y que a las 19 horas estén el jueves. El jueves en el Gran Espléndido. Bueno, ahí vamos a ir todos de la manito a acompañarte. Gracias, Gustavo, por haber venido. Gracias a ustedes por haberme recibido y la deferencia de poder hablar con tu audiencia. Tu casa, siempre. Gracias. Fue Gustavo Nahmías, El Inmortal, su libro. Nos vamos a la tanda. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.